Elige bien quién te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Kutxa. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Valoración positiva general de la renovación del convenio económico. Gusta al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de Navarra y también al resto de los grupos. El Gobierno cierra el año recuperando unos 215 millones de euros para las arcas forales que, según la presidenta Barcos, aportarán estabilidad económica a la comunidad. Es un acuerdo que aporta estabilidad económica y, por lo tanto, que garantiza futuro. Si ha tenido una parte fea, ha sido la que hemos visto en algunos portavoces en casa. Y eso duele doblemente. Buenas noches. Hoy es el día de las valoraciones de la renovación de este acuerdo del convenio económico. El Estado va a devolver, como decimos, unos 215 millones de euros a Navarra que, según ha explicado el consejero de Hacienda, se deben destinar a amortizar deuda. Estamos, por tanto, ante un acuerdo que es positivo, muy positivo, para los navarros y para el conjunto de los españoles. Felicitación para todos por lo conseguido, en la medida en que nos da, lógicamente, para nuestra comunidad una estabilidad financiera y presupuestaria, nos da una cierta relajación en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos. Hoy, por cierto, el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos de ejecución presupuestaria, según los cuales Navarra tendría un superávit de 297 millones. Hoy sigue siendo noticia el tiempo, el mal tiempo. La lluvia sigue cayendo por buena parte de la comunidad y también la nieve, sobre todo por el norte de Navarra. Se han alcanzado espesores de hasta 50 centímetros. Por ejemplo, en Roncesvalles hay varias carreteras cortadas y 45 máquinas quitanieves trabajando. Navarra va a tener una de las torres eólicas más altas del mundo. Su instalación comenzará en enero en Eslava. Es la primera vez en el mundo que se realiza este tipo de ensayo. Luego se lo contamos. Y veremos también esta iniciativa que visibiliza la contribución de diferentes mujeres a la historia de Pamplona. Se trata de las dos primeras piezas de una serie de mini documentales, la de Rita Aguinaga, la primera cantante que tuvo el Orfeón pamplonés, y Remigia Echarren, funambulista. Osasuna ha vuelto esta tarde a Tajonar sabiendo que arranca una dura cuesta de enero de 5 partidos. A los 4 habituales de Liga se suma en la Plaza ante el Nastic. Será el jueves 18 de enero a las 7 de la tarde, o lo que es lo mismo, 48 días después de cuando se tuvo que haber disputado. Osasuna acudía ayer a apelación para seguir reclamando los 3 puntos por incomparecencia. Este acuerdo es el acuerdo de la normalidad institucional del funcionamiento de nuestras administraciones. Estamos, por tanto, ante un acuerdo que es positivo, muy positivo, para los navarros y para el conjunto de los españoles. Nadie tiene que ver agravios, reparos en este tipo de planteamientos de acuerdos. Tengo que agradecer desde el primer momento la comprensión y la buena disposición del Ministerio, el gran trabajo desde el rigor que se ha realizado por los equipos técnicos de ambas administraciones. Esas eran las primeras valoraciones de una firma histórica tras renovarse el convenio económico. Los detalles de la importancia de esa rúbrica los ha ofrecido hoy el propio consejero Aramburu con la presidenta Barcos. Ambos califican de muy importante para Navarra haber cerrado la aportación al Estado. El acuerdo cerrado en Madrid establece la aportación económica de Navarra al Estado. Para 2015, 510 millones, 497 para 2016 y 509 para este 2017. Con esta regularización con carácter retroactivo, Navarra recupera 215 millones de euros que había pagado por encima al Estado. Además, ha recalculado las aportaciones por el impuesto de hidrocarburos. La balanza ha pasado de ser desfavorable a Navarra a recibir unos 70 millones de euros del Estado. El Gobierno ya ha advertido que el dinero que entrará en las arcas forales no se podrá destinar a gastos, sino a la amortización de la deuda, tal y como marcan las normas en vigor. Que si tienes más ingresos, pero la regla de gasto te dice que solo puedes gastar el 2,1, aunque tengas un 10% más de ingresos, la diferencia la tienes que destinar a amortizar deuda.
Esto viene en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y es mandato de Bruselas. Ya desde 1990 quedó establecido que las aportaciones de Navarra, las competencias exclusivas del Estado, fueran del 1,6% de su coste en los presupuestos generales. La cantidad que aporta nuestra comunidad supone un 14% del gasto total de las cuentas navarras. El departamento realizó hace un año un exhaustivo estudio para calcular la aportación que debía hacer Navarra en cada una de las partidas de las cuentas del país. Hay que reconocer que la negociación es bilateral, pero no es de igual a igual. O sea, hay una parte que es más fuerte que la otra y no se oculta a nadie. En el horizonte ya planea la modificación de la ley del convenio económico que deberá aprobarse en las Cortes Generales. El gobierno navarro adelanta que presentará un borrador que va a ser parecido al concierto vasco ya aprobado para armonizar ambos regímenes. También es verdad que el Ministerio prefiere tener los dos instrumentos con una redacción prácticamente igual, porque para ellos también es más cómodo, ¿no? Los primeros contactos entre Navarra y el Estado para el cálculo de la aportación se iniciaron en abril de 2016. 20 meses después se cierra el acuerdo entre las dos administraciones. Hoy, por cierto, el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos de ejecución presupuestaria, según los que Navarra tendría un superávit de 297 millones. La presidenta Barcos considera que esta negociación ha sido ambiciosa y responsable. Felicita al equipo del Departamento de Hacienda, que ha hecho posible este acuerdo, y agradece el apoyo de los grupos parlamentarios, aunque ha apuntado que hubo momentos en los que no todos remaron en la misma dirección. Un trabajo serio, riguroso, concienzudo, peleón, me consta, que ha sido también enormemente peleón y que en todo momento ha velado, como digo, por el interés general de Navarra. Es un acuerdo justo que vela por los intereses de la Comunidad Foral de Navarra y que garantiza esa solidaridad con el resto del Estado, pero además nos aporta, y esto era importante para con esa primera obligación de un gobierno, que es velar por los intereses generales, es un acuerdo que aporta estabilidad económica y, por lo tanto, que garantiza futuro. Si ha tenido una parte fea, ha sido la que hemos visto en algunos portavoces en casa. Y eso duele doblemente. Decía el consejero, en política, bueno, seguramente las cosas son así. Yo creo que en política nunca habíamos visto una actitud de estas características con respecto a un asunto como es el convenio, como es en este caso la actualización de la aportación. Nunca se había visto el uso partidario, el uso del convenio como ariete partidario. Es absolutamente inadmisible. Pues positivo también el balance por parte de los partidos que conforman el cuatripartito y también los de la oposición. La renovación de este convenio económico gusta a unos y a otros, aunque hay matices a la hora de valorar, sobre todo, el uso que se le debe dar a esos 215 millones de euros que va a devolver el Estado a Navarra. Desde Unión del Pueblo Navarro se considera que la firma de ayer en Madrid refleja la solidaridad que Navarra ha tenido con España desde siempre. Los regionalistas valoran que la fórmula alcanzada para calcular la aportación al Estado llega en base a un estudio iniciado en el anterior gobierno regionalista, si bien lamentan que la aportación fijada de 510 millones es algo superior al quinquenio anterior. Los regionalistas aplauden la lealtad institucional, al igual que los socialistas, que mediante un comunicado valoran positivamente el acuerdo. El PSN señala que sigue siendo necesaria una labor pedagógica por parte del Gobierno respecto a lo que es y lo que supone el convenio, para evitar interpretaciones interesadas o falsas que se ponen en cuestión cuando es un derecho histórico recogido en la Constitución. El Partido Popular valora como un logro de su partido el resultado de la negociación del convenio económico entre Navarra y el Estado. Pone el énfasis en lo que se tiene que devolver a la comunidad foral, más de 200 millones de euros que los populares ya tienen dónde colocar y por qué. A reducir los impuestos a los navarros, es decir, a bajar los impuestos. Acaban de aprobar una reforma fiscal que ahoga aún más a los contribuyentes navarros. Pues le pedimos que suspenda esa nueva subida de impuestos. Desde el cuatripartito, EH Bildu valora también de forma positiva el acuerdo y pide al Ejecutivo de Barcos un plan de inversiones que permita dar respuesta a esas necesidades de las diversas instituciones navarras, las entidades locales, las entidades, el Gobierno de Navarra a través de sus departamentos, que dé respuesta a necesidades sociales y sobre todo que dé respuesta a las necesidades en infraestructuras educativas, las necesidades en infraestructuras sanitarias. Para el partido de la presidenta Agreo Abay, el Ejecutivo de Barcos ha demostrado que trabaja de una manera responsable y muy distinta a la de los gobiernos regionalistas, citan, añadiendo que siempre se han plegado a los intereses de Madrid. Positivo acuerdo también para Izquierda Esquerra, que lamentaba los 3 años de retraso, achacando el sobrepago a los gobiernos de UPN y Partido Popular.
EH Bildu ha hecho hoy balance del año y una declaración de intenciones para el próximo, donde aboga por un potente plan de inversiones que permita dar respuesta a las necesidades de las diversas instituciones navarras. Según el socio del cuatripartito, un gasto que debe ser financieramente sostenible y que responda a las necesidades existentes en infraestructuras, como las educativas, sanitarias o la vivienda, sin que aumente el déficit ni compromisos de otra financiación. El cambio tiene que notarse también a la hora de establecer prioridades en el gasto, y en el gasto en todas esas infraestructuras nos parece importante. Queremos decir esto porque uno de los compromisos que adquirió el Gobierno y uno de los compromisos que adquirimos el conjunto de fuerzas políticas que votamos a favor del proyecto de presupuestos era precisamente este. En el supuesto de que se diera esta situación, teníamos y tenemos un acuerdo político de implementar una política de gasto en inversiones. Ya estamos en ello, ya estamos trabajando para aportar un plan concreto, una propuesta concreta en el seno del cuatripartito, y desde luego lo que vamos a pedir es que se cumplan los compromisos políticos. El Partido Popular en Navarra también ha ofrecido un balance del año político junto a sus dos senadores. La presidenta de los populares, Ana Beltrán, ha realizado un balance de la actuación del gobierno de Barcos francamente negativo, ha remarcado. Beltrán destaca los 3 grandes logros conseguidos gracias al Partido Popular y que califica de vitales para la comunidad foral, como el TAP, la segunda fase del canal y la firma del convenio económico. Tributos autonómicos en materia. Hemos sacado 2 conclusiones. Una, que lo único que se salva de las políticas de apisonadora de Barcos es todo aquello que tenga que ver con el euskera y con el nacionalismo vasco. Y 2, que este gobierno, con Geroa Bai al frente, se pliega a los intereses de Bildu, se arrodilla a Bildu, que es el verdadero jefe de la tribu. Y por eso se opone al desarrollo económico y a las infraestructuras. Por eso machaca a los policías y por eso impone el euskera hasta en la sopa. Y escuchen el mensaje que le envía la presidenta de los populares navarros al secretario de Estudios del PP en Cataluña, que recientemente decía que los populares en esa comunidad corren el riesgo de tener una posición marginal como la que tienen, dijo, aquí en Navarra. Qué atrevida es la ignorancia y sobre todo que esta persona lo que se demuestra es ser un absoluto ignorante y conocer la historia del Partido Popular aquí en Navarra. En momentos de extrema gravedad el Partido Popular se plegó por los intereses de Navarra y se unió a Unión del Pueblo Navarro, perdiendo sus siglas durante 20 años. No cabe mayor generosidad para un partido político. Después de eso, que llevemos 8 años, ¿cuántos? En 8 años, remontar 20 años sin existir es muy difícil. No ha pasado en ninguna otra comunidad. Por lo tanto, ese señor que se calle, que no tiene ni idea y que se entere de que el Partido Popular aquí en Navarra está en claro crecimiento. Y si no, ya le mandaré el navarrómetro. De inocentada y nefasta ha sido la calificación que ha hecho UPN a la labor del Gobierno en el ámbito de la salud durante este año que ya acaba. Los regionalistas denuncian un despilfarro de dinero público sin que esté respondiendo a ningún criterio objetivo y piden una reflexión sobre qué tipo de sanidad se quiere para Navarra. UPN denuncia que el Gobierno ha fallado en lo que había prometido. Esto sí que es una inocentada. Porque ha hecho la política sanitaria exactamente contraria a la que había prometido. En primer lugar, hemos visto cómo se han gastado 44,5 millones de euros más en materia sanitaria para que el número de consultas que se haya hecho sea el mismo más o menos en el conjunto de Navarra y en el caso de la Ribera hayan bajado muchísimo. Se decía que venían a defender lo público y lo que hemos visto es un aumento de las privatizaciones. Se siguen sin estabilizar plantillas, se hacen en unas OPEs que son un insulto para aquellos que se presentan porque no las aprueba nadie. Podemos solicita la suspensión de la licitación en los tramos navarros del tren de alta velocidad. Los representantes navarros de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra y Eduardo Santos, piden que no se lleven a cabo las licitaciones para los subtramos entre Peralta-Olite y Villafranca-Peralta antes de que finalicen los trabajos de la ponencia para el estudio de las necesidades de la sociedad navarra y en especial del transporte que se está teniendo lugar en el Parlamento Foral. Santos y Belarra han presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Fomento, con la que se pretende dar un impulso a un tren público y social para Navarra.
En enero comenzará la instalación en Navarra de una torre eólica de 160 metros, una de las más altas del mundo. Va a ser diseñada por una empresa navarra. El objetivo del proyecto es validar en un prototipo real un novedoso diseño de torre y su proceso de montaje que prescinde de las grúas de gran tamaño y coste empleados en la actualidad. Ha seguido nevando mucho por la zona norte de la comunidad, tanto que se han llegado a alcanzar espesores de hasta 50 centímetros. Bruno, la borrasca atlántica que durante las últimas horas ha afectado con fuerza a la península y a las Islas Baleares, ya se despide, aunque todavía 20 provincias, entre ellas la nuestra, continúan en alerta por fuertes vientos y por nevadas. En nuestra comunidad hay 45 quitanieves movilizadas. A partir de este mediodía ya ha comenzado una ligera mejoría del tiempo. 2017 nos deja 28 personas fallecidas en accidentes de tráfico. Son 2 más que el año pasado. 18 se han registrado en vías interurbanas del catálogo de carreteras de Navarra y 10 en otro tipo de vías. 2017 ha sido el año con menos víctimas mortales registradas en la red foral de carreteras desde que existe el registro. Otros 2 datos destacables de este balance son que se han reducido los heridos graves y que ha habido 2 muertes de ciclistas. Concentración de las trabajadoras de comedores escolares en Pamplona para protestar por los recortes laborales producidos tras la aplicación de la jornada continua en los centros. Unas 200 personas han concentrado en el Departamento de Educación, denuncian que están sufriendo despidos y recortes después de que se implantara en los comedores escolares esa jornada continua. El sindicato LAB que se ha modificado los horarios y eso deja menos tiempo para comedor. Por eso considera que se perjudica y empeora el servicio y además de los despidos se recortan las jornadas y hay también recortes salariales. Este año han sido 11 los cooperantes internacionales de Cruz Roja que partieron desde Navarra para llevar su trabajo hasta puntos remotos del planeta. Hoy 4 de ellos nos han hablado de cómo es el trabajo de un cooperante. Ellos son 4 de los 11 cooperantes navarros de Cruz Roja que han participado en hasta 15 misiones internacionales durante 2017. A lo largo de este año han vivido en diferentes puntos del mundo para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas, asistir a diferentes emergencias humanitarias o colaborar con otras sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En Uganda, dando asistencia en saneamiento a los refugiados que venían de Sudán por la guerra civil que llevan. La segunda mitad del año he estado trabajando en Afganistán, que ha sido una misión diferente. Es una misión mucho más de fortalecimiento y capacitación del personal de la Media Luna afgana, de la Media Luna Roja del país. He estado en campamentos saharauis, apoyando a la delegación de Cruz Roja Española en la formulación de un proyecto de preparación para desastres. Estoy siguiendo un proyecto que llevo haciendo un par de años, que es fortalecimiento de capacidades de las sociedades nacionales de la Cruz Roja en África, en Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Cabo Verde y Togo. Bueno, mi primera misión ha sido en Bangladesh y allí he estado como unidad de emergencia, de respuesta para las emergencias y construcción de infraestructuras, desarrollar, evitar el contagio y propagación de enfermedades. Antes de entrar en la cooperación internacional tenían un punto en común. Todos eran voluntarios de Cruz Roja. Llega un momento en el que por alguna razón das el salto y decides ver lo que la Cruz Roja hace fuera de tu casa también. Pero un cooperante tal es como un antiguo misionero. Su vida es totalmente estar fuera y hacer su trabajo fuera de su casa, vamos. El sacrificio y esfuerzo son obvios, no obstante, la cooperación también aporta sus recompensas. Que tiene un valor en crecimiento personal enorme, aprendes muchísimo, siempre que sales de lo que es lo tuyo habitual aprendes, ¿no? 2017 les ha llevado hasta sitios remotos, todavía no ha llegado 2018 y ellos ya están pensando dónde les llevará la cooperación. 2 mini documentales con mujeres como protagonistas son los primeros trabajos del proyecto Píldoras de Vida. Las biografías de Rita Guinaga y Remigia Echarren quieren visibilizar la contribución de diferentes mujeres a la historia de Pamplona. Quiero volver a demostrar, a que vean qué es lo que he hecho.
La funambulista Remigia Echarren nació en la Navarrería en 1853. Sus actuaciones las hizo bajo el nombre artístico de Mademoiselle Agostino. Actuó durante los Sanfermines de 1882 cruzando la Plaza de Toros a través de una maroma. Después cruzó el Arga a una altura de 10 metros y también la Plaza del Castillo. En 1892 tuvo un accidente en Ondarroa, a la edad de 39 años. Se precipitó desde una altura de 15 metros mientras realizaba ejercicios en una silla. Y aunque volvió a los escenarios, su vida profesional acabó con ese accidente. Mi madre no podía aceptar que una hija, sobre todo una hija, no se fuera lejos, se dedicara a exhibirse. Ni del cabaret, yo soy la Tomasa que se fue de casa. Rita Aguinaga nació en 1912 en Tui, Pontevedra, y se asentó en Pamplona años después. Fue una gran aficionada al canto desde niña. Remigio Mújica, el director y refundador del Orfeón Pamplonés, que lo abrió a las mujeres, la escuchó y se quedó maravillado. Así que le propuso incorporarse como solista al coro de voces femeninas junto a varias hermanas suyas. El Orfeón fue todo en la vida de Rita Aguinaga, mujer incansable y polifacética. Fue además una excelente actriz de teatro. Conforme va actuando como solista, van cada vez más las críticas en prensa en dirección a sus aptitudes musicales. Estas dos piezas documentales son los primeros trabajos del proyecto Píldoras de Vida, puesto en marcha por el grupo Nombrar Mujeres en Pamplona. Esta iniciativa pretende convertirse en un coleccionable que recoja piezas con una duración de no más de 5 minutos. Algunas de estas mujeres, protagonistas de las piezas audiovisuales, denominan en la actualidad calles o espacios de la ciudad. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Osasuna ha vuelto esta tarde a los entrenamientos para preparar una cuesta de enero en la que van a disputar 5 partidos. El jueves 18 de enero a las 7 de la tarde, apunten ya su calendario, el señalamiento del Osasuna Nastic. Como ya saben, el partido fue aplazado el pasado 1 de diciembre por la nieve. El comité de competición sancionó al conjunto catalán con 602 euros, pero no dio los 3 puntos que reclamaron los navarros por incomparecencia el día siguiente, porque no se programó el encuentro. Sin embargo, el club rojillo anunció ayer que acude al comité de apelación porque considera que los argumentos esgrimidos por competición no son sólidos para no aceptar su reclamación. La Liga ha anunciado que el duelo se disputará el jueves 18 a las 7. Parte de la cantera rojilla pasa las Navidades disputando torneos en la vecina Aragón. Osasuna femenino ganaba ayer un torneo en Huesca, mientras que los cadetes e infantiles están disputando la Aragón Cup, un torneo que ha arrancado esta mañana. En cadetes, Osasuna está encuadrado en el grupo 2 y se está enfrentando al Zaragoza. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Es todo por hoy, gracias por habernos acompañado. Feliz noche, hasta mañana. Elige bien quién te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma.